Bien, hola chicos, ¿cómo les va? Les habla la profesora Marturet. Em, y la clase de hoy consiste en los fármacos utilizados en patologías endocrinas y metabólicas y específicamente dentro del grupo de fármacos que hay en esta parte del programa vamos a abocarnos más que nada en la parte de diabetes, insulina e hipoglucemiantes orales. Bien, esperen un poquito. No me funciona, qué lindo. Bien. La diabetes mellitus se define como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia, es decir, un aumento de la glucosa en sangre, resultante de efectos en la secreción y o en la acción de la insulina. Bien, si en este caso les dice daños en el cuerpo por una diabetes mal controlada, o en todo caso podríamos hablar de una diabetes no diagnosticada, porque muchas veces el paciente podría tener los síntomas y no percatarse de que se puede estar tratando una diabetes. Pasar mucho tiempo con valores de glucosa elevados hace mal en el cuerpo, ¿sí? Ya vamos a hablar de qué valores. Em, y esto llevaría a daños a nivel de los ojos, hay daños en los tejidos que lubrican y dan soporte al ojo, pudiendo llegar a perder la vista, es lo que se llama la retinopatía diabética. Hay problemas a nivel, también la piel se ve afectada ya que se torna sensible, seca, opaca. Muchas veces se pueden producir infecciones, el hígado también se puede tornar graso, puede generarse alguna insuficiencia. Los pies, que generalmente se caracteriza el diabético mal controlado, como les decía ahí arriba, se caracteriza a veces por infecciones que se producen en las extremidades, principalmente en los pies, donde si hay lesiones, esas lesiones no llegan a cicatrizarse, provocando un riesgo de amputación, el llamado pie diabético. Los nervios, es lo que se llama la neuropatía diabética, el cual el paciente tiene dolor, hormigueos, sensación como un shock eléctrico eh, y otras sensaciones poco placenteras. A nivel de la boca, la encía y los dientes también se ven afectados, pudiendo haber pérdida de las piezas dentales. A nivel cardíaco, bueno, son muy frecuentes los infartos, provocando el fallecimiento del paciente en este caso, y por otro lado los riñones, que también se produce la falla renal y colapso de los órganos. Con la falla renal lleva el colapso de la mayoría de los órganos. Esto lo podemos englobar tanto para el paciente que no sabe que es diabético y tiene valores elevados de glucemia, es decir, de azúcar en sangre, mal llamado azúcar en sangre, o en el caso de esos diabéticos ya diagnosticados pero no cumplen con el tratamiento como debe ser. Generalmente a la diabetes se le llama como la enfermedad silenciosa porque nosotros no podemos llegar a determinar que tenemos valores elevados de glucosa, pero sí podemos llegar a tener esta serie de síntomas, ¿sí? Dentro de los tipos de diabetes encontramos la diabetes tipo 1, que son en el cual las células beta del páncreas, que son las encargadas de sintetizar y de secretar en sí eh, la insulina, son selectivamente destruidas, produciendo de esa manera un déficit absoluto de secreción de insulina con la consiguiente hiperglucemia. La insulina en sí es la hormona encargada de bajar los niveles de azúcar o glucosa que hay en sangre, ¿sí? Entonces, en el caso de los diabéticos del tipo 1, eh, esta insulina no existe directamente, no se encuentra en el cuerpo. Generalmente se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos contra las células beta. Estas células beta, disculpen, vamos a ordenar nuevamente la idea. Cuando aumenta el azúcar en sangre, el páncreas es el encargado de secretar, específicamente las células beta del páncreas, es el encargado de secretar la insulina. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. De secretar la insulina, y la insulina es la encargada a su vez de unirse a los receptores de las diferentes células y de esa manera disminuir el azúcar en sangre. En el caso del diabético tipo 1, esta insulina no existe porque las células beta del páncreas se destruyen por la presencia de anticuerpos que justamente las destruyen y evitan
de evitar la secreción de la insulina, ¿sí? Generalmente este tipo de diabetes se presenta en niños, niños en la edad de la niñez y algunas veces hasta la edad adolescente. Esa es la principal característica. No vamos a ver personas obesas en este caso, ni con otro tipo de complicaciones, sino que son niños en los cuales se ven elevados valores de glucosa, donde la explicación, donde el hecho de que tengan altos valores se debe a esto, ¿sí? Bien, en la diabetes del tipo 2, que es la que mayormente observamos en la población, en este caso se trata de personas obesas, generalmente, donde la causa de este tipo de diabetes se ve a una resistencia a la acción de la insulina, justamente porque al haber tanta grasa, de manera muy sintética le estoy explicando, de al haber tanta grasa en el cuerpo, la insulina no puede actuar como realmente debe hacerlo, y por ende los valores de azúcar o de glucosa en sangre persisten. Justo con una, como les dice ahí, una resistencia a la acción de la insulina, es decir, las células no responden a la acción de la insulina, y por otro lado, la secreción de la insulina es inadecuada, pero justamente porque el cuerpo se ve tan exigido, el páncreas se ve tan exigido ante la presencia de tanto azúcar que no lo puede eliminar, y por ende se dan este tipo de diabetes. Generalmente en este caso la insulina en sangre puede ser normal o hasta incluso elevada, es decir, que hay mucha insulina queriendo producir su acción, pero no lo puede realizar por diferentes causas que no vienen al caso, pero quiero que sepan bien la diferencia entre la diabetes, perdón, del tipo 1 y la del tipo 2. Generalmente las diabetes del tipo 1 lo vamos a observar en niños y hay falta de insulina, es decir, directamente no está la hormona en el cuerpo. Mientras que la diabetes del tipo 2 se trata de generalmente pacientes obesos. La edad hoy en día es la edad para... Eh, epidemiológicamente hablando, podíamos hablar antes de una edad aproximada de una diabetes del tipo 2 de 40 años en adelante, y la característica principal es la obesidad. Hoy en día, debido al estilo de vida que tenemos y últimamente con esta cuarentena eterna, por así decirlo, eh, las personas aumentaron el nivel, la cantidad, perdón, de personas obesas, por ende, la cantidad de personas que son propensas a tener una diabetes. Generalmente ahora la edad se estipula entre unos 30 a 35 años, depende de los niveles del estilo de vida de la persona. Como les dije, hoy esta diabetes, esta enfermedad se refiere a la diabetes del tipo 2, generalmente son personas obesas o que presentan un alto porcentaje de grasa distribuida en la zona abdominal. Con el tiempo, el estrés continuado por la sobreproducción de insulina va a producir un fallo en las células betas pancreáticas, produciendo así un déficit de insulina junto con la resistencia a la insulina que ya había. Esto, este último párrafo que les estoy leyendo va a hacer referencia principalmente a aquellas personas ya diagnosticadas con una diabetes tipo 2, en las cuales no siguen el tratamiento o no realizan el tratamiento de forma adecuada, por ende ya el tratamiento farmacológico es un poco más pesado, ya que vamos a hablar de que el tratamiento farmacológico se va a basar en la utilización de insulina, pero inyectable, ¿sí? En el caso de la diabetes del tipo 2, generalmente se la trata eh, con hipoglucemiantes orales, que es lo que vamos a ver más adelante, mientras que la diabetes tipo 1 vamos a tratarla con insulinas inyectables porque no tiene el cuerpo. En el caso de la diabetes tipo 2 no controlada, es decir, que la paciente no sigue el tratamiento, es muy probable que llegue a la utilización de insulina inyectable, que sería lo peor antes de ya sea una retinopatía o una neuropatía o fallo renal con la consiguiente colapso del resto de los órganos.
Otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, generalmente aparece durante el embarazo, se produce una intolerancia a la glucosa, se diagnostica en el embarazo y puede que una vez que la mujer eh, haya parido los valores de glucosa pueden volver a ser normales o puede persistir en una diabetes. Dentro de los otros tipos de diabetes específicos se pueden deber a defectos genéticos, son las llamadas diabetes del adulto de inicio juvenil, la famosa MODY. También hay otros tipos de diabetes donde hay defectos genéticos que afecten la acción de la insulina, es decir, la forma de la hormona en sí. Por otro lado, enfermedades pancreáticas o diabetes debidas al uso de los fármacos, como por ejemplo personas que se encuentran en tratamiento con quimioterápicos, muchas veces se suele observar diabetes inducidas por estos fármacos. El diagnóstico de la diabetes, según la Asociación de Diabetes Argentina en el 2019, instauró. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Bueno, nosotros en el laboratorio lo hacemos mediante estas siglas, es la hemoglobina glicosilada, valores de hemoglobina glicosilada mayores a 6,5%, una glucemia en ayunas, es decir, voy al laboratorio, me saco sangre, mayor a 126, el valor normal es hasta 110, de 70 hasta 110 miligramos por decilitro, por ende, valores mayores a 126 ya estaría indicando esto. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa, si hay alguna embarazada o alguien dentro de ustedes o conocen de algún pariente que le hayan realizado esta prueba, en la cual se le da una solución de azúcar, por eso dice 2 horas con 75 gramos, se disuelve 75 gramos de glucosa en agua, se le da al paciente y a las 2 horas se le realiza una extracción de sangre donde ahí el valor se considera diabetes cuando el valor supera los 200 miligramos por decilitro. O una glucemia al azar, es decir, una glucemia que nos hacemos en cualquier momento del día que dé mayor a 200 miligramos por día. Como le dice ahí, esto siempre se debe confirmar, excepto si hay síntomas clásicos o alguna descompensación. Dentro de los síntomas clásicos, a lo que se refiere es la polifagia, es decir, la persona tiene mucha hambre, la poliuria, la persona va mucho a orinar, lo que deriva en una polidipsia, es decir, mucha sed. Generalmente esta poliuria se da principalmente de noche, les da mucha sed y por otro lado la pérdida de peso, ¿sí? Fíjense que en ningún momento hablamos de las famosas, pincharse el dedo con las famosas tiritas, ¿sí? Eso es un método al azar, sirve, pero no es tan fehaciente el resultado como si lo hacemos dentro del laboratorio donde todos los valores están estandarizados, es decir, donde todos los valores siguen un determinado patrón, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el tratamiento en sí de la diabetes mellitus? El objetivo es normalizar los valores de glucosa y mejorar mejorar la utilización de la glucosa por los tejidos principalmente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero que nada, con una dieta según el tipo de paciente. No quiere decir que tienen que dejar de comer principalmente todo. Se va ajustando la dieta, como dice, y depende del paciente. Por ahí no necesita realizar una dieta estricta, sino que necesita restringir por un tiempo una serie de alimentos. Es decir, mejorar los hábitos, porque hoy en día ya no hablamos de dieta, sino que hablamos, perdón por esto, sino que hablamos de mejorar los hábitos, es decir, como dice, mejorar los hábitos, es decir, que se genere una nueva manera de comer. Practicar ejercicio, fundamental, ya sea caminata, bicicleta, cualquier tipo de ejercicio siempre va a venir bien. Y el tratamiento farmacológico que va a depender del tipo de diabetes del paciente y de la respuesta del mismo a este tratamiento. Bien, para poder seguir hablando de esto, vamos a hablar ahora de la insulina. Hablamos de lo que era diabetes, ahora vamos a hablar de la insulina. La insulina en sí, como le dice ahí, es una hormona. Es la hormona secretada por el páncreas, es un polipéptido, es decir, de origen proteico, formado por 2 cadenas de 21 o 30 aminoácidos conectadas entre sí por puentes disulfuro.
no me interesa que sepan todo esto, sino que es a modo de información. La insulina, una vez que aumentan los niveles de glucosa en sangre, es liberada al torrente sanguíneo, como les dice, por fusión de gránulos en la membrana de las células beta del páncreas y por exocitosis. Perdón. El factor principal de esto es, ¿cuál es la idea de la liberación de la insulina? Perdón, es controlar los valores de glucosa en sangre, es decir, disminuirlos hasta un valor que sea que sirva al cuerpo para funcionar. La insulina va a ejercer su efecto tras unirse a un receptor que se va a encontrar en la superficie de la célula sobre la cual va a actuar. Bien, ¿cuál es la función en sí? Va a favorecer la captación, utilización y almacenamiento de la glucosa de manera de reducir, de nuevo, fíjense que sigo diciéndoles, la insulina lo que hace es reducir los valores de glucosa en sangre, es decir, del hígado, del azúcar. Bien, a nivel del hígado lo que va a hacer es inhibir la producción de glucosa, que ese proceso se llama gluconeogénesis. El hígado es tanto es el reservorio de glucosa como a su vez también en forma de glucógeno y a su vez también produce glucosa, es decir, rompe esas moléculas de glucógeno para poder liberar glucosa cuando nosotros en sangre tenemos los niveles muy bajos de azúcar, ¿sí? Entonces, esa insulina va a inhibir la producción de glucosa y por otro lado va a promover el almacenamiento de la misma en forma de glucógeno, como les dije recién. A nivel muscular, lo que va a hacer es facilitar el ingreso de esa glucosa a través de unos transportadores denominados GLUT4 y favoreciendo, por un lado, el ingreso de esa glucosa si es que para poder utilizarla en forma de energía, si es que ese músculo se encuentra en movimiento, y en caso de que no esté necesitando esa energía para poder utilizarla, lo que va a hacer es la síntesis de glucógeno, ¿sí? A nivel muscular también se almacena glucógeno, pero solo se almacena glucógeno. Y a nivel de tejido adiposo lo que hace es suprime la lipólisis, es decir, la ruptura de las moléculas de grasa, promueve la lipogénesis, es decir, la formación de nuevas moléculas de grasa, y a su vez también favorece el almacenamiento de los triglicéridos. Esta es una imagen a nivel ilustrativa de lo que les acabé de mencionar. Convierte el azúcar en glucógeno, esto es a nivel hepático, a nivel de tejido adiposo, convierte los azúcares en grasa. Y por otro lado, la utilización de esta glucosa en el músculo, promoviendo la formación, o sea, utilizándola en forma de energía o guardándola en forma de glucógeno. Todo esto en conjunto lo que favorece es la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Bien, hasta acá les hablé de la diabetes en sí como enfermedad, de la insulina, cuál es su importancia, y ahora vamos a entrar en lo que nos importaría principalmente de esta clase, que son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de las hiperglucemias en las diabetes mellitus. Les puse así, en general, diabetes mellitus, porque vamos a hablar de los preparados de insulina. Los preparados de insulina, que es la insulina inyectable, que generalmente, no sé si la conocen o están al tanto, son como unas jeringuitas con el preparado en su interior, que son utilizadas principalmente por los diabéticos del tipo 1. Y en casos extremos, en el caso de los diabéticos del tipo 2. Como les dice ahí, la mayor parte de los diabéticos se tratan, bueno, con la insulina humana, preparada con tecnología de ADN recombinante, aunque algunos siguen utilizando preparados a base de páncreas porcino o bovino. La insulina se va a administrar por una inyección subcutánea y la velocidad de absorción puede prolongarse aumentando el tamaño de las partículas o complejando la insulina. Esto se refiere a los preparados, ¿sí? Bien, dentro de los preparados vamos a tener insulinas de acción corta, es lo que llaman la insulina regular. Se usa una insulina soluble, es una solución, puede administrarse por vía intravenosa en caso de emergencias hiperglucémicas.
El caso de la insulina de acción prolongada e intermedia, las insulinas de este grupo tienen una duración entre 16 y 35 horas y son mezclas de insulina con zinc amorfa e insulina zinc cristalina. Ejemplo de esto tenemos las llamadas insulinas NPH y la lisprotramina, que es la NPL. Y por otro lado tenemos la insulina de acción ultralenta, que es una suspensión de cristales de insulina zinc, es poco soluble y tiene una duración de acción de hasta 35 horas. Ejemplo de ello, la insulina glargina.